Bienvenidos a esta lección de diseño de máquinas y mecanismos para mecatrónica. En esta semana vamos a continuar trabajando y desarrollando el tema que hemos venido viendo las últimas 2 semanas, que es el tema de engranes. En este caso nos vamos a centrar en los engranes cónicos y en los tornillos sin fin. Como hemos venido viendo y hemos venido trabajando, los diferentes engranes están regidos por la norma ACMA. Esta norma nos da toda la gama de posibilidades en las cuales hemos desarrollado con los años que son las mejores para nuestros diseños en cuanto a engranes. Es por eso que estos engranes también se apegan a esta norma y por tanto lo que estamos haciendo nosotros al estudiar este tema es ver ejemplos concretos de esta norma, porque en la realidad sabemos que hay una gran posibilidad dependiendo de los parámetros que así seleccionemos. Es por esto que cuando ustedes estén trabajando, y en esto hay que hacer mucho hincapié, tenemos que cada vez que vamos a diseñar un engrane, apegarnos a la norma ACMA y de esta manera entonces ahora sí poderle sacar el máximo provecho. Herramientas como la herramienta que tiene Inventor para diseño de engranes se rige bajo esta norma y es por eso que es muy importante que nosotros entendamos a cabalidad cómo es que podemos trabajar con ella. En el caso de los engranes cónicos, podemos encontrar una gama importante y grande de tipos de ellos. Entre los más importantes son los que tenemos en pantalla. Estos primeros engranes que tenemos aquí en pantalla son engranes cónicos rectos. Como podrán ver, sus dientes son totalmente rectos y nos permiten ubicar dos ejes fuera o a 90 grados entre sí. Es muy importante destacar que por lo general estos se emplean para velocidades relativamente bajas. Estamos hablando de 5 metros por segundo. Y esto queda cuando el nivel de ruido que puedan hacer no es relevante. Existen comercialmente muchos de estos tipos de engranes y de tamaños comerciales y su costo de producción es bastante considerable, es muy bajo, es mucho menor que uno de cualquier otro tipo, en especial en pequeñas cantidades, porque este tipo de engranes en fresas convencionales son sencillos de manufacturar. Uno de los tipos de engranes que tenemos son los engranes cónicos de cerol. Estos engranes son patentes está patentada la forma del diente, como podemos ver, no es recta, sino que son curvas. Y esto, de hecho que en este engrane se ve todavía mejor, cómo son curvos sus dientes. Este ángulo lo que le permite es que tengamos una mejor transmisión de la potencia y que entonces las cargas de empuje axial permisibles para estos engranes no sean tan grandes como para los engranes cónicos en espiral. También es importante que se generan o estos se hacen gracias a una herramienta que puede hacer este tipo de engranes en particular y para propósitos de diseño se lleva a cabo el mismo procedimiento que con un engrane cónico recto y después simplemente se introduce este tipo de engrane. Al ser una patente, entonces en estos tenemos una restricción más, pues tenemos de por medio eso. Y finalmente el otro que les quería presentar en esta lección es el engrane, es este engrane que está desplazado. Si ustedes observan los ejes, que aquí tendríamos uno y aquí tendríamos el otro, no están o no tienen un punto de intersección. Este tipo de engranes se llaman hiperboloides. En este caso, la idea de estos es que el eje, justamente el eje de salida, pueda estar desplazado del centro. Esa es su mayor característica. Y este en particular tiende a parecerse todavía más a un tornillo sin fin. Bien, y como estábamos viendo entonces, como una norma lo define,
esta misma norma ya nos define toda la simbología que nosotros ocupamos. De hecho, que en la tabla 15.1 del libro podemos ver mucha de la simbología que vamos a utilizar en las diferentes ecuaciones. Y es justamente lo que tenemos ahorita en pantalla. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el esfuerzo fundamental de contacto, tendríamos dos posibilidades: calcularlo mediante unidades inglesas o en su defecto con unidades del SI. Y como podrán apreciar, hay una serie de factores. Por ejemplo, tenemos el factor el Ka, el Kv, el Kh beta, el Zx y el Zxc en la ecuación de unidades del SI, la que estamos viendo aquí abajo. Si ustedes prestan atención, cada uno de esos elementos nos da un diferente tipo de factor o nos da una característica diferente. Por ejemplo, si yo observo, y de hecho que es algo que vamos a estar viendo nosotros ahorita, vamos a ir viendo cada uno de estos factores. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estamos trabajando en diseño tenemos una serie de ideas o de incertidumbres más bien que no controlamos, y como no las controlamos, metemos este tipo de factores para que nosotros podamos entonces tomar una mejor decisión. Es por eso que también en el esfuerzo de contacto permisible podemos ver que existen otra serie de factores que nos van a permitir ir tomando las definiciones. Por ejemplo, está el factor de coronamiento por picadura, tenemos los factores de tamaño por flexión, entre otros que vamos a ir analizando durante esta lección. También tenemos el esfuerzo de flexión, que también lo tenemos para ambas unidades y que tiene la siguiente forma. Aquí a resaltar lo más importante es que todas estas ecuaciones las estamos viendo y las vamos a tener que ir utilizando. La idea de que podamos calcular todo esto es que podamos tener los diferentes esfuerzos y saber entonces si nuestro engrane va a funcionar correctamente o no. O más bien, más que saberlo, predecir su posible funcionamiento y qué tan bien o qué tan mal va a poder operar. Estas primeras 4 ecuaciones que vimos son las 4 ecuaciones que nosotros tenemos que apuntar a calcular cada vez que estamos diseñando un engrane. Sin embargo, para poder calcular eso, tenemos que definir los diferentes factores AGMA que podemos encontrar. El primero de ellos es el factor de sobrecarga K0 o Ka. Este factor de sobrecarga tiene siempre en cuenta una tolerancia para cualquier carga en exceso que se aplique a la carga transmitida nominal. Es decir, por decirlo de alguna manera, es el factor que llega a tolerar o me da esa tolerancia al engrane de que que pueda soportar una carga mayor en determinados momentos. Luego tenemos el factor de seguridad SH y SF. Vamos a ver, este es un factor que, de acuerdo a la norma de 2003-C87, cambió la definición de K por un recíproco y se conservó el símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que otras normas tienden que hacer todavía este cambio y aún no todos lo han hecho, y el factor dinámico K tiene en cuenta el efecto de la calidad del diente del engrane, relacionando así la velocidad y la carga y el aumento del esfuerzo que resulta de la unión de estos dos elementos. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta acá es que este factor todavía existe, pero hay otros elementos como el K que mantiene entonces este valor. También tenemos el factor K dinámico, que se expresa como el KV, y aquí es donde entonces los factores de seguridad, tanto el SH y el SF, tal cual se vieron en la norma 2003-B97,
Son ajustes a la resistencia y no a la carga, y en consecuencia no se pueden utilizar para evaluar. Pero sí, la amenaza es por fatiga debido al desgaste o por fatiga a la flexión. Entonces, puesto que la carga WT es el mismo para el piñón y la rueda, el cotejo de la raíz cuadrada de SH con respecto a SF permite la comparación directa. Y por tanto, si nosotros queremos calcular o estimarlo, debemos de tener en cuenta que lo haríamos como se muestra en pantalla. Ahora bien, para poder calcular el valor, los diferentes valores, tenemos estas otras gráficas que dependiendo del QV es como nosotros, conociendo la velocidad, podríamos entonces utilizar este tipo de tablas para que dependiendo del tipo o el tamaño de donde pegue la curva junto con la velocidad que tengamos, entonces podemos obtener el factor dinámico de KV para elementos que son bastante conocidos o que nosotros ya conocemos. Bien, esos otros factores que necesitamos nosotros para poder trabajar y lograr entonces poder hacer los cálculos de los esfuerzos que necesitamos, encontramos por ejemplo el factor de tamaño por resistencia a la picadura. Y entonces de aquí también podemos, y observen muy importante que para las unidades DSI y para las unidades habituales en Estados Unidos, el nombre está variando o siempre está cambiando. Uno es CS y el otro es ZX. Por tanto, tenemos que tener especial cuidado cuando estamos resolviendo problemas de que tomemos esto en cuenta de la forma correcta. Para el tamaño por flexión, o sea, este factor que me corrige el tamaño de los dientes y el tamaño dependiendo de la flexión que yo voy a tener para que estos tengan una mejor resistencia, de igual forma los tenemos para unidades del SI como para las unidades inglesas. Y aquí es muy importante también de notar cómo varían dependiendo del tamaño de los dientes. Tenemos el factor de distribución de carga, que en este caso es un poco más sencillo, nada más hay que tener en cuenta que el KMB tiene, al menos para el análisis que se hace en el libro, recordemos que esto no es así para todos los que aparecen en la norma, pero en este caso, cuando ambos miembros estén montados separados, si hay un miembro que esté montado separado y si ninguno de los miembros esté montado separado. Cuando hablamos del montaje que van a tener los diferentes elementos o los diferentes engranes, tenemos que entonces tomar en cuenta que depende de cómo es que se está haciendo entonces la distribución de la carga para que entonces funcione de la manera adecuada. Por otro lado, tenemos el factor de coronamiento por picadura. Este factor nos dice que es que la mayoría de los engranes cónicos se coronan en la dirección longitudinal durante su fabricación para dar cabida a la deflexión de los diferentes montajes. Entonces, si tenemos dientes coronados en forma adecuada o si los dientes más grandes no están coronados, entonces de ahí que tenemos que tomar este factor en cuenta. Y el otro factor que quería que viéramos, que es muy importante, es el factor de curvatura en el sentido longitudinal de resistencia a la flexión. En este caso va a ser 1 en este posible escenario que estaba o que se está desarrollando en este libro. Ojo, aquí estamos desarrollando para engranes cónicos rectos. Entonces, en este caso particular, cuando trabajemos estos, no cuando veamos los otros dos, por ejemplo, que vimos al inicio, vamos a tener que trabajar con ellos. Tenemos el factor de geometría de resistencia a la picadura. Este es un factor geométrico que para ángulos de presión de 20 grados y ángulos de eje de 90 grados se localiza la ordenada de acuerdo a la figura que tenemos aquí en pantalla. Entonces, con esta figura podemos ver el número de dientes de la corona, el factor geométrico y el número de dientes del piñón. Entonces, combinando estos dos valores, vamos a obtener el valor del factor geométrico que andamos buscando.
El factor de geometría de resistencia a la flexión, este factor lo que hace es que para ángulos de presión de 20 grados y los ejes de entre ellos de 20, también nos lo dan en forma de gráfica. Y vamos a ver, estas no son las únicas gráficas. Nuevamente, en la norma AGMA podemos encontrarlas. ¿Para qué es que vemos todos estos factores o para qué están? Es que estos factores están dentro de las ecuaciones que estábamos viendo al puro inicio, que son estas, la del contacto, la del esfuerzo de contacto permisible, la del esfuerzo de flexión y la del esfuerzo permisible. Necesitan de todos estos factores, ya ellos tienen integrados dentro de esas ecuaciones, la norma ya los integró para poder corregir este tipo de problemas que no podríamos estimar de otra manera. El otro factor que se utiliza es el factor de ciclos de esfuerzo de resistencia a la picadura. En este caso también depende del número de los dientes particularmente, y con eso definimos cuánto va a ser el valor. Y el factor de ciclo de esfuerzo de resistencia a la flexión de igual forma depende de la cantidad de números de ciclos, perdón, ahora dije el número de dientes, es el número de ciclos que queramos que pueda trabajar. Muy importante, el factor de la relación de dureza se define con esta serie de ecuaciones. Y de hecho que esto es el texto tal cual viene en el libro. En este caso ven que tenemos el CH y el ZW, que es el mismo, pero para diferentes unidades en las que estemos trabajando. En el B1, ¿cómo se podría estimar? Y entonces, ¿cuándo van a ser válidas? Y de acuerdo a la validez que van a tener, va a definirse de acuerdo a su HB1 y HB2, o en su defecto HBP o HBG. Tenemos un factor de temperatura. Cuando estábamos analizando el tema de los factores de Marin, vimos cómo la temperatura afecta a los diferentes diseños que estemos trabajando nosotros. De ahí entonces que aquí también vamos a tener ese factor de corrección dependiendo de la temperatura a la cual vayamos a estar trabajando con nuestro diseño. Tenemos un factor de confiabilidad. ¿Cuál va a ser la confiabilidad que vamos a tener a la hora de realizar los cálculos? Recordemos que todos estos análisis tienen un origen estadístico, y al tener un origen estadístico nosotros tenemos que tener muy claro cuál va a ser ese factor de confiabilidad de nuestros datos cuando se está trabajando. Tenemos el coeficiente elástico de resistencia a la picadura, que de igual forma es muy directo en cuanto a cómo aplicamos las fórmulas y sus ecuaciones. Y el esfuerzo de contacto permisible y el número de esfuerzos de flexión permisible van a depender del grado del cual estemos trabajando. Cuando hablamos del grado en el cual estemos trabajando, vamos a ver que dependerá principalmente del tipo de material que estemos utilizando. Si por ejemplo es un hierro fundido, un hierro dúctil, nos va a dictar cuál de esos es el que vamos a obtener. Vamos a ver. Principalmente, y muy importante, la carga invertida. La carga invertida se recomienda que sea de un 70% de la resistencia permisible en los casos donde la carga en los dientes se inviertan por completo, como en los engranes secundarios y en los mecanismos que invierten su dirección. Vamos a ver, en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que estuvimos viendo en todo esto? Esto nos permite considerar todas y cada una de las ecuaciones y características que yo debo de estimar para saber si tengo un desgaste en un engrane cónico recto. Y de ahí que entonces tenemos algunos puntos a considerar. El esfuerzo por contacto del engrane, la resistencia al desgaste del engrane, el factor de seguridad por el desgaste, que es lo que nosotros andamos buscando cuando yo quiero determinar el desgaste del engrane cónico recto. Y si yo quisiera ver la flexión del engrane del cónico recto, entonces tenemos que calcular el esfuerzo de flexión del engrane, la resistencia a la flexión del engrane
y el factor de seguridad a la flexión. Que vamos a ver, volvemos a lo que estábamos viendo. Todas estas ecuaciones de todos estos factores son para poder hacer esto. Si yo quiero poder estimar entonces el desgaste de un engrane cónico recto, yo lo que tengo que hacer es calcular el SC y el SWC. ¿Por qué? Porque recordemos que el factor de seguridad al final del día es el del esfuerzo de contacto permisible entre el esfuerzo de contacto. Y con eso entonces ya podemos obtener el N. ¿Que de dónde se deriva? Se deriva de dividir SWC entre SC. Y de esta manera entonces ya puedo estimar cuál va a ser el ángulo, mi factor de seguridad en ese engrane. Pero para yo poder calcular todos estos dos valores, necesito entonces calcular cada uno de estos elementos, que cada uno de esos elementos son todos los factores que acabamos de ver. ¿Que de dónde entonces se obtienen? Se obtienen de las diferentes tablas y demás que estuvimos viendo, o en su defecto de la norma. En el otro caso, si yo ahora ya no quiero determinar cuál es el desgaste del engrane cónico recto, sino que yo quiero ver cuál es la flexión del engrane cónico recto, entonces para eso vamos a tener que calcular el esfuerzo de flexión y el esfuerzo de flexión permisible. Con eso entonces podemos calcular el factor de seguridad, que el factor de seguridad va a ser el esfuerzo permisible, que es el SWT, entre el ST, o en su defecto el sigma F y el sigma FP, respectivamente. Esto nos permite entonces determinar cuál sería la flexión que va a tener ese engrane o que podría estimarse, y con eso entonces obtener su factor de seguridad. Ahora bien, ya que sabemos cómo calcular y estimar, cómo diseñar un engrane y saber cuál va a ser su desgaste y su flexión, entonces nos interesa saber qué debemos de tener en cuenta cuando diseñemos un acoplamiento de engranes cónicos rectos. Para ello tenemos que tener, o lo vamos a dividir en dos, en decisiones a priori y variables de diseño. Entre las decisiones a priori que vamos a tener es la función, el factor de diseño, el sistema de dientes, número de dientes para iniciar. Y las variables de diseño vamos a tener el paso y ancho de la cara, el número de calidad, material del engrane, dureza del núcleo y de la superficie, y el material de piñón y dureza del núcleo y su superficie. En esto, lo que nos permite tomar en cuenta esto es saber qué es lo que nosotros de información necesitamos para entonces, ahora sí, poder aplicar la información que teníamos de anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a hacer el diseño de un acople en engranes de cónicos rectos, tenemos que tener esa información. ¿De dónde? Del resto del elemento mecánico que vayamos a desarrollar, saber dónde están los ejes, qué materiales vamos a utilizar, para qué va a funcionar ese dispositivo, y con esa información previamente obtenida es que entonces nosotros podemos ahora sí desarrollar todo el proceso de diseño. Cuando se trata de un tornillo sin fin per se no es un engrane. Sin embargo, su comportamiento se da muy parecido a un engrane cónico donde sus ejes, en la entrada y el de salida, están divididos, están separados por 90 grados, es decir, la forma de entrada. En este punto es muy importante entonces que veamos que el análisis que tiene él es muy similar al de un engrane. Sin embargo, tiene características que lo diferencian. De igual forma, en la norma AGMA podemos encontrar cómo hacer el análisis. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar un diseño de un tornillo sin fin, lo primero es que deberíamos determinar la geometría de la corona, y para eso se utilizan las ecuaciones que vienen en el libro de la 1539 a la 1547, donde la 1539 y la 1540 son las que me dan los valores de A y de B, para donde son la cabeza y la raíz. Luego tendríamos la profundidad completa
para entonces con eso calcular el diámetro exterior del tornillo sin fin, el diámetro de la raíz del tornillo sin fin, el diámetro de la garganta del tornillo sin fin y el engrane. Luego tendríamos el diámetro de paso del tornillo y el diámetro de la raíz del tornillo, del tornillo sin fin y el engrane, para calcular luego la holgura C que va a tener y el ancho de la cara del tornillo sin fin. Una vez que obtenemos todos estos valores, lo que se va a realizar es calcular la velocidad tangencial del tornillo sin fin y la del engrane. Y por último se va a obtener el ángulo de avance como la tangente inversa del avance del tornillo sin fin entre pi por el diámetro del engrane. Con esto entonces podríamos calcular la velocidad de deslizamiento utilizando la ecuación 1516 que ya se vio anteriormente. Y con esto entonces se obtienen las fuerzas de transmisión y la eficiencia del acoplamiento se inicia por calcular la fricción. Entonces se calcularía la fricción utilizando la ecuación 1538 y la eficiencia con la ecuación 1346 que nos daría este resultado. Y con estos valores entonces se puede obtener la componente tangencial, que son, o al menos eso es lo que se necesitaría para poderlo estimar correctamente. Para entonces luego pasar a determinar si el acoplamiento es suficiente para manejar la carga y que se determine la carga tangencial permitida, y para esto entonces se utilizaría la ecuación 1528, que ya también la conocíamos. Y también con eso nos permite calcular la fuerza de fricción. Para entonces, con esto, podemos determinar la potencia disipada en el trabajo por fricción y la potencia del tornillo como del engrane. Si estas son mayores que la fricción, el acoplamiento es suficiente para que la carga se pueda manejar. Y con eso entonces podemos determinar la temperatura del lubricante en el colector utilizando estas ecuaciones, la 1542 y la 1549, para entonces con la 1550 poder, complementando con la 1550, calcular ahora sí la temperatura. De esta manera es como entonces se puede analizar cómo estimaríamos el comportamiento de un tornillo sin fin. Es como una especie de receta que debemos de seguir, y esta receta donde viene en la norma ACMA y es la misma que nos describe el libro a lo largo de este capítulo. Importante de notar, cuando diseñamos un acoplamiento de un engrane y un tornillo sin fin, debemos tener a priori, o sea, antes de iniciar, la función, que ahí tendríamos la potencia, la velocidad, el factor de diseño, el sistema de dientes, materiales y procesos para manufacturarlo, número de hilos en el tornillo sin fin, para iniciar, y como variables de diseño, es decir, lo que nosotros vamos a ir modificando conforme vayamos haciendo las diferentes iteraciones, es el paso axial del tornillo sin fin, el diámetro de paso del tornillo, ancho de la cara de la rueda y el área lateral de la superficie. Tomando en cuenta eso como punto de partida, es lo que necesitamos nosotros para hacer el desarrollo de estos elementos. Y finalmente, para terminar esta lección, necesitamos de saber qué es la carga de desgaste de Buckingham. Y es que un método precursor del ACMA fue el método de Buckingham, que identificó una carga de desgaste permisible en engranajes de tornillos sin fin. Buckingham demostró que la carga permisible en un diente de la corona se desgasta mediante el factor de carga de la corona, el diámetro de paso de la corona, por el ancho de la cara efectiva de la corona. Esto entonces nos permite saber de una forma cuantitativa, cómo es que este funcionaría. Y con esto entonces se finaliza la lección de esta semana.